Bienvenidos a esta masterclass titulada Operación Triangulación, un ataque invisible al corazón de la seguridad móvil, organizada por LISA Institute en el contexto de nuestros programas formativos en inteligencia, ciberseguridad y criminología aplicada, porque toca varios temas, ¿no? Como ahora veremos, así que lo hemos contextualizado para los alumnos de esos tres másteres. Soy Daniel Villegas, director general de LISA Institute, y para hablar de esta temática tan compleja, pero a la vez tan necesaria y tan interesante, hoy nos acompaña Marc Rivero, Lead Security Researchers en Kaspersky, y aunque es archiconocido para los que trabajáis en el sector, e incluso desde que es influencer también para algunos que no trabajéis en el sector, le voy a describir a grandes rasgos. A nivel profesional, es uno de los referentes, lo digo ahora sin bromas, es uno de los referentes más destacados en ciberinteligencia y análisis de amenazas avanzadas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Como decía, actualmente es Lead Security Researcher en Kaspersky. Su experiencia abarca desde el análisis del malware hasta amenazas persistentes o APTs, también incluyendo la investigación del cibercrimen. Ha liderado equipos de investigación en empresas como McAfee, CrowdStrike y Deloitte previamente. Ha participado como ponente en infinidad de conferencias internacionales porque gestiona muy mal el no, por eso está hoy aquí, y es miembro del comité científico de APWG Europe. Desde el punto de vista académico, combina formación técnica sólida con una perspectiva geoestratégica, lo cual no suele ser habitual, ¿no? Porque los más técnicos suelen quedarse con el cacharreo y con el picheo propio de los tecnicismos, y luego están los estratégicos, los gestores y los directivos. En su caso, ha tenido la sensibilidad de poder conocer ambos mundos, lo cual es súper interesante, como ahora veréis. Es graduado en criminología, es máster en inteligencia y contrainteligencia y acaba de finalizar su máster profesional de analista internacional y geopolítico en LISA Institute, que ahí fue como nos conocimos, que primero fue alumno y posteriormente profesor. Su enfoque multidisciplinar y su capacidad divulgativa lo posicionan, en mi opinión, como un referente clave que os invito a seguir en sus diferentes canales y redes sociales, donde publica muy a menudo pues, temas como los que hablaremos hoy. Gracias, Marc, y bienvenido a esta masterclass. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Aparte de lo comentado, Marc es profesor y mentor del curso que tenemos de director de ciberseguridad, del curso de prevención y ciberriesgos y ciberataques, que está en proceso de renove y actualización, así como también del próximo máster de ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa, con inscripciones abiertas para el que tenga interés en lisainstitute.com. Para el que no conozca el máster, a grandes rasgos, simplemente explicar algunas de sus características principales. Una es que los más de 30 profesores son profesionales en activo, como Marc, es decir, que vienen a hablar desde la experiencia, no hay teoría, no hay abstracciones ni brindis en el aire, todo es práctico, todo es interactivo, y esto no significa que sea técnico. Es un máster que yo diría que de los primeros máster que ha tenido una sensibilidad para atraer tanto a técnicos como a no técnicos, el mismo máster, para que trabajen colaborativamente, de forma multidisciplinar, al igual que se exige en la realidad profesional que nos trasladan las empresas y las instituciones. El Centro de Excelencia de Ciberseguridad, el Mando Conjunto de Ciberdefensa, la Organización para la Cooperación a nivel de Policía del Ministerio de Interior, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la OTAN, todos llevan a la misma conclusión, que técnicos y no técnicos tienen que saber entenderse, tienen que saber colaborar, porque juntos van a tener que hacer frente a cualquier reto de ciber que sea, ya sea la dirección y los planes, ya sea el análisis de riesgos y amenazas, ya sea la contratación de proveedores y partners en ciberseguridad, la contratación de talento o incluso la parte de desarrollo, programación o análisis de ciberinteligencia, lo más técnico que os puedan imaginar. En todas las fases tienen que participar técnicos y no técnicos. Por eso en este máster tenemos dos itinerarios para que ambos se sientan cómodos y aprendan los unos de los otros, ¿no? Ese sería un poco el primer valor diferencial. El segundo valor diferencial es que es el primer máster que une las tres madres de la ciberseguridad, la ciberinteligencia y la ciberdefensa. En el mundo de guerra híbrida que vivimos en la actualidad, no se puede prescindir de ninguna de las tres, porque esa mesa de tres patas estaría coja. Si no, los sistemas tienen que ser protegidos, tienes que tener la capacidad de investigar amenazas, la ciberinteligencia, pero también nuestras empresas y organizaciones están expuestas a la guerra, a la ciberguerra o a la guerra híbrida. Entonces tienes que tener ciertas nociones, conocimientos de ciberdefensa o por lo menos hablar con propiedad.
Ese es el contexto que nos ha tocado vivir y por eso en el máster abordamos las tres madres de la ciberseguridad. Es online, interactivo, práctico, inmersivo, flexible, por lo que cualquier persona puede compatibilizarlo con su actividad profesional. Y por último decir que tiene inscripciones abiertas. Pasaremos por el enlace por el chat para aquellos que queráis inscribiros, pedir más información. No es requisito imprescindible tener titulación universitaria previa. Es un máster profesional con doble titulación universitaria con la UDIMA, con la Universidad de Estancia de Madrid. Y lo que sí que es requisito imprescindible es enviarnos el currículum y hacer una entrevista por videoconferencia, ¿vale? Así que aquellos que estéis interesados, lo único que tenéis que hacer es pedir esa cita de entrevista por videoconferencia donde os orientaremos, asesoraremos y también os admitiremos para poder acceder a este máster con 20 plazas limitadas. Muy bien, pues dicho esto, vamos a empezar con una serie de preguntas que me gustaría hacerte, Marc, sobre todo en el ámbito más biográfico, para romper ciertos mitos. Me gustaría contigo romper ciertos mitos y que más personas se animen a trabajar en ciberseguridad, independientemente de su condición Sí. preexistente, su formación o su experiencia, para ver cómo lo habéis hecho otros, ¿no? Y son preguntas que me gusta haceros a los ponentes que venís a las masterclass. Y la primera es, ¿qué fue aquello que te hizo decidir que te querías dedicar a la ciberseguridad? Yo diría, Dani, que cuando empiezas con esto de la ciber, claro, también es verdad que hay que coger el contexto histórico del momento en el que empiezas, y es que no se hablaba de ciberseguridad como tal, sino más de seguridad dentro del área de IT, ¿no? Es decir, era una área que quedaba más encasillada dentro del área de IT y entonces era más rollo redes y seguridad, entonces pues todo aquello que fuera pues poder vulnerar una red, poder tomar acceso sin estar, digamos, habilitado para ello, todo eso que mueve la época romántica del hacking, ¿no? Que es lo que yo creo que atrae mucho de este mundo, el poder tener acceso a algo, el poder escalar unos privilegios, el poder entender cómo funciona el sistema por dentro para poder escalarlo es lo que realmente hace que sientas pasión por esto. ¿Y en qué punto fue de tu vida cuando te picó el bicho de la ciberseguridad? Pues lo cierto es que fue muy a modo de prueba y error, que es un poco lo que le recomiendo a todo el mundo, no tanto enfocarse quizás en el plano más puramente académico, que también es importante, y de hecho yo por eso me gradué en la universidad, ¿no? Mucho más tarde que el resto, pero sí que creía que tenía un valor también intrínseco el hacerlo, quitando de la ecuación la parte de esfuerzo, bla, 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 ¿no? Que esto lo sabemos todo. Pero yo creo que lo que más me llamó la atención es el empezar a probar herramientas, empezar a probar escenarios, montar laboratorios en casa, lo que te hace también practicar no solo ciberseguridad, sino también redes, sistemas operativos, programación, y porque la ciberseguridad es un área transversal, ¿no? Es decir, quien hace sistemas, puede ser on-premise o en cloud, pero normalmente hace eso, ¿no? Y el que hace desarrollo, pues ahora hace desarrollo, y ahora con la IA, pues hace desarrollo y vibe coding con la IA, que también es lo que está muy de moda ahora, ¿no? Pero la ciberseguridad sí que es verdad que toca todas y cada una de las áreas de una organización y eso te obliga a ser muy multidisciplinar. Al final muchos tienen el miedo del vacío que supone conseguir el primer trabajo, ¿no? Esas primeras prácticas, eso es una vez se supera eso, y más en un sector como este, donde hay una demanda hay muchas más ofertas de empleo que profesionales que puedan ocuparlas, ¿no? Entonces, no hay paro. En este sector es que no hay paro, pero sí que me gustaría saber cómo conseguiste ese primer trabajo, ¿no? En ese 21 SEC como analista de cibercrimen. Pues, pues lo cierto es que fue algo bastante gracioso y que además se tilda mucho a mi carácter como persona, ¿no? Y es que yo me puse de voluntario en un congreso de ciberseguridad que es No Code Name, que a día de hoy todavía se sigue haciendo en la ciudad de Barcelona. Y entonces uno de los que estaba en el comité organizador lo vi trajeado, ¿no? Yo para aquella época mía, adolescente, lo vi allí trajeado y le dije, oye, ¿tú dónde trabajas? Y me dijo, en ese 21 Sec. Y yo le dije, pues no tengo ni idea de qué empresa es, pero yo me quiero dedicar a esto, dame tu tarjeta que te mando el currículum. Y le mandé el currículum y hice la entrevista. No fue nada más que eso, por muy locura que pueda parecer, a veces también es un tema también de tener arrestos, ¿no? Y atreverse y ser valiente. Ser valiente es una de las cosas que no son ciberseguridad, sino en la vida te pueden ayudar
a conseguir tus objetivos. Y no hay que tener miedo en hacer una entrevista, en quizás que no te cojan, pero ya habrás ganado mucha experiencia para la siguiente y habrás aprendido. Y lo importante es vivir el proceso, en realidad. A lo largo de tu carrera has tenido múltiples roles y múltiples cargos, pero coincide que has tenido el que más ha predominado como analista o investigador. Researcher se suele utilizar más, ¿no? Que investigador suele tener más acepciones. Analista de cibercrimen y de ciberseguridad. ¿Cuál es la misión de este rol? ¿Cuáles son las funciones en una empresa? Pues la misión de un analista depende un poco del área donde te encuentres, ¿no? Si trabajas en una empresa de tipo consultoría, pues normalmente tu rol estará alineado a poder, digamos, dar un briefing sobre tendencias, ver cómo está el mercado, cómo esas amenazas afectan a los clientes que estés protegiendo, ¿no? Yo en el caso cuando empecé el primer trabajo me movía en el entorno bancario, por lo que todo lo que eran troyanos bancarios o ataques a la banca en general, era de mi interés para poder descubrir cómo funcionaban, ¿no? Luego ya en un equipo de inteligencia ya cambia un poco la película en cómo te desarrollas, ¿no? Porque ya tienes que realmente pues, hacer un análisis de la campaña más en detalle, si tienes modalidades o capacidades para hacer ingeniería inversa, pues puedes tirar tú más del hilo, si no, pues colaborar y trabajar en equipo, que también es excelente y muy necesario a día de hoy. Entonces, poder juntar también otras capacidades, colaborar y con eso también, pues hacer un discurso de inteligencia de, oye, pues cuál es la motivación de ese actor, cuáles son las capacidades del malware, qué mecanismos de defensa debe aplicar la organización para protegerse y cuáles son las motivaciones por parte del grupo que opera esa campaña o ese grupo de lo que se llaman grupos sponsorizados por estados. A su vez has trabajado en un cibershock. Ujú. En ese caso hay muchos roles, ¿no? Dentro de un SOC, pero ¿podrías en general explicar cuál fue tu rol también para que te conozcan un poco mejor? Sí, o sea, el SOC no deja de ser el centro neurálgico de ciberseguridad de las organizaciones, especialmente en las grandes, que es donde vamos a ver realmente un SOC funcional 24/7, 365, y imaginaros una sala con pantallas gigantes, la cual pues no paran de saltar alertas sobre o bien escaneos en el perímetro, o cosas que entran por email y que el objetivo es infectar al usuario final, o intentos de elevaciones de privilegios en una parte de la red. Entonces, cada equipo o cada individuo dentro de este SOC pertenece a un equipo dentro del SOC que se encarga de llevar un área, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la gente que hace más hacking, pues se encargan de probar las defensas de los servidores o de las máquinas cliente, ¿no? Los que se encargan de la parte de correlación y logs, pues se encargan de poder ingestar los logs de la organización para poder hacer correlación y poder contar una historia, ¿no? Un usuario entró por aquí, luego se logueó aquí, luego elevó privilegios allá, luego utilizó una credencial reutilizada aquí, ¿no? Se encargan un poco de contar esa historia, ¿no? Y luego la parte donde estaba yo, que es la parte de cibercrimen, donde básicamente nos encargábamos también de afinar esas reglas por parte de las tecnologías de endpoint, EDRs, ¿no? Que son las tecnologías que las empresas con una madurez X ya tienen implantadas para poder hacer detección y respuesta en frente de infecciones por malware. Muchos alumnos de LISA se especializan en ciberinteligencia, en ciberinvestigación, cibercriminología o similares, ¿no? Porque al final son acepciones de cosas parecidas, cada uno le puede llamar de una forma diferente, quizás cambia un poco la metodología, el objetivo, el contexto, la organización donde uno realiza esa disciplina, pero son conceptos habituales, ¿no? En el sector. En tu opinión, sea cual sea el concepto, ¿qué opinión, qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes consideras imprescindibles hoy día en ciberinteligencia para encontrar trabajo de forma casi asegurada? Pues mira, yo creo que esta perspectiva también te cambia conforme maduras en el sector, ¿no? Probablemente si me hubieras hecho esta pregunta cuando empezaba, te hubiera dicho que quería conocer pues, los últimos métodos de unpacking del malware, quería saber todas las técnicas de evasión conocidas, quería como esa parte muy, muy techy, muy técnica sobre cómo funcionan las cosas que a día de hoy me resultan de gran interés y debo conocerlas, pero mirándolo con un prisma también desde la edad que tengo a día de hoy, que no tengo la tuya, Dani, pero tampoco soy tan joven, te diría que las habilidades humanas son realmente necesarias. El hecho de poder trabajar en equipo, el hecho de poder
explicar delante de una audiencia lo que has encontrado. Es decir, es un poco, aunque tu carrera vaya a estar en el plano técnico 100%, debes ser capaz de trasladar a diferentes lenguajes, ¿no? Aquello que estás haciendo, ¿no? Esto es realmente necesario para dar el valor a tu trabajo, ¿no? Y creo que gastamos poco tiempo en la parte humana y demasiado tiempo en picar como una rata, si me permites la expresión coloquial, para que la gente me entienda. Entonces, es necesario trabajar muy bien esa parte humana de colaboración y de entendimiento y además saber que uno solo no llega a todo y que la colaboración es necesaria tanto con tu equipo, si estás en la empresa pública, pues con el sector privado, si estás en el sector privado, con la empresa pública. Totalmente de acuerdo. En nuestros másteres es muy importante la nota, la evaluación de los grupos de trabajo. Ujú. Es lo que más puntos da, es 45% de la nota, porque queremos potenciar que los alumnos aprendan a colaborar con perfiles diferentes, con personas de otros países, en contextos de cierta presión, porque hay un deadline que cumplir, unos recursos limitados, y aprender a trabajar juntos, ¿no? Y de forma colaborativa, porque de nada sirve que seas el más crack y el llanero solitario, porque no vas a llegar a todo. Es imposible. En algún punto vas a tener que colaborar con algún actor, algún cliente, algún proveedor, algún partner o incluso algún cibercriminal en un momento dado que estés intentando sacar la información, ¿no? Que luego nos contarás. Así Y, que y totalmente de piensa, acuerdo. y piensa, Dani, que si nos vamos al mundo del cine, y por ejemplo vemos ahora que acaba de salir en el cine la última de Misión Imposible, pues Tom Cruise, si te fijas, sí, él es el que está a nivel operaciones, ¿no? A nivel operacional actuando en las misiones, pero tiene un equipazo detrás que le da soporte, ¿no? Si miramos la serie de 24, Jack Bauer, famosa también, me encanta, tiene un equipazo Jack al lado que le da el soporte a nivel operaciones, ¿no? Y podemos mirar X y mil opciones y ejemplos en los cuales identificamos la figura del prota que es un crack, pero alrededor hay gente que es probablemente incluso más brillante que él o ella, que le está dando soporte para que él o ella ejecute esas acciones. 1000%, 1000%. Y eso es clave a la hora de formaros también, como decía Mark, y escoger muy bien los frentes en los que queréis desarrollar vuestras capacidades, no dejando de lado las habilidades blandas, ¿no? Las soft skills que llaman los ingleses, como presentar adecuadamente, saber sintetizar, saber redactar, saber hacer un PowerPoint, saber hacer un análisis, saber ser buen compañero, buen jefe o buen colaborador, ¿no? Aportar valor en el ecosistema en el que te mueves. Todo eso marca la diferencia y probablemente pues sea una muy buena respuesta a qué conocimientos o habilidades o actitudes son imprescindibles para encontrar un buen trabajo hoy día. Muy de acuerdo. Un par de preguntas más antes de compartir la presentación que creo que van a valorar desde la audiencia conocer tu opinión. Y es una que suelo realizar, porque también me ayuda a romper mitos, que es algo que siempre intentamos. ¿Crees que un experto en ciberseguridad nace o se hace? Pues mira, yo creo que este tipo de profesiones se hacen. Es decir, tú puedes nacer con ciertas habilidades. En mi caso, por ejemplo, me considero un animal social, ¿no? En el cual pues tengo facilidad para poder hablar con la gente, inmiscuirme en grupos, ¿no? Yo creo que eso es una habilidad que ciertamente te puede venir como un poco dada, que luego tienes que trabajarla, ¿eh? Pero yo creo que, vale, pues el que es extrovertido es extrovertido, ¿no? Pero yo creo que el resto totalmente se hace. Y luego hay una cosa que yo soy ultra tajante con esto, y es que el esfuerzo siempre gana al talento. Entonces, eso es muy importante. No te vale de nada, y lo siento por si hay alguno en la sala de otro equipo, pero cuando Messi estaba en el Barça, pues si Messi no se hubiera esforzado, él tenía un talento innato para el fútbol, pero no le hubiera valido de nada, ¿no? Y lo mismo lo podríamos poner para Lamine Yamal, podemos ponerlo para Cristiano Ronaldo en su época, ¿no? Es un poco lo mismo, es decir, el esfuerzo siempre gana el talento, siempre. Totalmente de acuerdo. Kobe Bryant era el primero en entrar, el último en salir. Los mejores siempre nos solemos ir al deporte porque al final se ve más fácil el esfuerzo, Es más pero fácil. pasa en cualquier profesión. Normalmente el que destaca es el que más horas le ha echado, muy probablemente. Así que entendido, muy bien. Y la última, antes de empezar la presentación, de lo que más has trabajado posiblemente es de researcher, ¿no? En ciberseguridad, de analista de cibercrimen. ¿Qué debe tener un buen analista de cibercrimen para hacer su trabajo?
Yo te diría que ganas de echarle horas porque no hay una carrera arreglada, formada para esto, que es un poco, yo creo que en 10 años, si repetimos esto en Lisa, pues probablemente ya haya algo, ¿no? Que realmente se alinee a esto, pero no hay un path claro todavía para hacer esto. Entonces, muchas ganas de echarle horas, de tener mucha pasión por lo que haces, una mentalidad extremadamente abierta en poder ver los diferentes vórtices que tiene este sector y cómo puedes, digamos, abordarlo. Y lo más importante, no correr, no corráis, porque de verdad que esto es como cuando vas al gimnasio e intentas sobrepasarte, vas a tener agujetas, no tienes adherencia, no quieres volver. Entonces, esto es un poco lo mismo. Es importante no correr, por mucho que el compañero o la compañera, por mucho que nuestro colega que lleva 6 7 años más que yo, más que nosotros ahí, lo vemos que lo está triunfando aparentemente. No os preocupéis, a todos os llega vuestro momento de poder petarlo, que sería otro debate, ¿no? Sobre qué significa eso realmente. Y no corráis, no corráis. Es importante asumir y conocer las bases y a raíz de ahí crecer y probar, sobre todo cuando seáis jóvenes, probar. Oye, quiero enfocarme más a la técnica, vale, pues a la técnica. Quiero hacer más temas de gestión, no hay ningún problema, pero probad y no tengáis miedo, eso es lo que yo os diría. Y desde el punto de vista de conocimientos o disciplina, claro, un analista de cibercrimen tiene en parte criminología y en parte ciber. Sí, Entonces, desde el punto de vista de preparación, ¿crees que ambas cosas son necesarias? ¿Hay una que se puede aprender de sí. forma más autodidacta que otra? Las dos se pueden aprender de forma autodidacta. Yo siempre explico una cosa, no hay ninguna formación en el mundo, ninguna, salvo la muy especializada en inteligencia de fuentes humanas, estas cosas que ya son demasiado especializadas que no puedas aprender tú por tu cuenta. ¿Cuál es la ventaja que te da, por ejemplo, estudiar en LISA? Pues que tienes un plantel de mentores que te van a acompañar en el proceso y que tienes un itinerario formativo que no tienes que buscarte tú la vida en cómo ordenarlo, en cómo presentarlo, sino que lo tienes ahí ya, las prácticas, laboratorios, toda esta parte ya está hecha y entonces el alumno se ve beneficiado de eso, ¿no? Entonces, en cuanto a conocimientos, realmente yo te diría, si quieres hacer temas de analista de cibercrimen, como lo que estoy haciendo yo te diría buen conocimiento de sistemas operativos, buen conocimiento de análisis de malware, buen conocimiento de redes, programación para poder automatizarte cosas, aunque hoy con la IA ya puedes hacer bastantes cositas, la verdad. Y evidentemente también todo lo que puedas saber a nivel de perfil criminológico, todo esto te va a ayudar mucho a entender el porqué de las cosas, porque los analistas al final lo que hacemos es analizar datos y luego explicar lo que vemos de eso. Entonces, es importante poder sintetizar, resumir, entender la full picture, todo esto es muy importante. En Lisa ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito y nos contactan, tenemos cada día del orden entre 5 y 10 llamadas o videoconferencias del equipo de coordinación académica con personas que nos piden ayuda, ¿no? Orientación, que al final, lógicamente, pues están perdidas porque no tienen nadie en su entorno quizás que les pueda orientar. Y la pregunta habitual para este rol de cibercrimen es, ¿me hago la carrera de criminología y luego me hago un máster de ciber? ¿O me hago una ingeniería y luego me hago un máster de criminología? Y nosotros decimos, claro, es que depende mucho de Claro. tus posibilidades, de las capacidades, puedes no hacer ninguna de las dos y autodidacta con las masterclass de Lisa, más libros que te compres, más cursos, bootcamp y tal, que te hagas un profesional el día de mañana, ¿no? O lo contrario. Entonces, en tu opinión, última pregunta, ¿Cuál, ¿qué, no? qué encaja mejor en la demanda profesional actual? ¿Criminología con una capa de ciberseguridad o ciberseguridad con una capa de criminología? Claro, si te vas a ir al plano puramente técnico, te diría que ciberseguridad con la capa de criminología, eso es lo que yo haría, ¿no? Y además, pero incluso en lugar de elegir el path, Dani, yo te diría que es mejor. Oye, es complicado a veces encontrar gente que tenga gustos afines a los tuyos, ¿no? Sobre todo en un sector tan, pues esto parece muy grande, pero el sector de la ciber es relativamente pequeño comparado con otras cosas, ¿no? Que hay por ahí en el mercado. Entonces te diría, oye, ven a Lisa, yo, hostia, cuando hice el máster aquí, conocí un montón de compañeros y compañeras con los que a día de hoy mantengo relación, que son profesionales en activo, que hacen cosas incluso bastante diferentes a los que hago yo en mi día a día. O sea, yo tenía en mi grupo de trabajo una
profesora, bueno, una que tenía un centro de danza, imagínate. Y la chica en su tiempo libre del freelance está cogiendo temas de análisis y le va muy bien, me consta que le va muy bien, ¿no? Entonces, análisis de inteligencia. Entonces, quiero decir, vas a conocer perfiles muy parecidos, pero también muy variopintos a los tuyos y también te puede ayudar a hacer networking, ir a las conferencias, conocer gente. Es que eso es lo que te va a ayudar a crecer como profesional. Luego el path, lo que tú cojas, es que puede ser que cojas algo y luego lo sueltes y hagas otra cosa. Entonces, yo te diría, no os obsesionéis tanto con eso, sino más en, oye, ¿qué me gusta esto? ¿Cuál es la conferencia de OSIN en España interesante? Asintomático. Voy allí, mira, ahí están los de Lisa, voy a saludarlos, a ver qué tal, a ver qué hacen. Aunque luego hagas un curso o no lo hagas, pero preséntate, conoce gente, haz networking, eso es lo que te va a ayudar a crecer como persona. No podría estar más de acuerdo. Es la respuesta que solemos dar, que al final no hay una respuesta correcta, ¿no? Al final es probar, 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 como dices, y escuchar, relacionarte y acabar escogiendo el camino que tú creas más adecuado en cada momento. O sea que muchas gracias por tu feedback. Haremos un clip de este trozo para pasárselo a los asesoramientos y que te escuchen tu opinión. Muy bien, pues si os parece, empezamos con la ponencia, después de haber roto un poco el hielo. Si tenéis preguntas, si tenéis alguna consulta, si queréis que posteriormente a la ponencia profundicemos en algún tema en concreto, por favor, idlo planteando en el chat, que iremos tomando nota, o por el canal de preguntas y respuestas, y al acabar Marc su presentación se lo planteamos. Aquellos que seáis alumnos, recordad que es obligatorio preguntar, pero es obligatorio preguntar bien. No puntúa cualquier pregunta, puntúan las preguntas interesantes, relevantes, cosas que no haya explicado Marc, que sabéis que tomamos nota. Perfecto, Marc, pues Pues cuando voy a quieras compartir mi compartir, presentación. va. Te Me confirmo. confirmáis que sí, se ve, Perfecto, ¿no? ¿Verdad? perfecto. Pues, Gracias. súper gracias, Dani. Pues nada, yo vengo a explicaros hoy una historia que quizás difiere un poco de lo que quizás habéis visto en otras ocasiones, ¿no? Porque pues, algunos speakers pueden traer quizás, oye, pues vamos a ahondar en una técnica de hacking específico, vamos a ver una evasión, vamos a ver un mecanismo de defensa. Y yo en realidad vengo a explicaros algo de lo que hay poquita luz, hay poquita gente que hable de esto por la falta de visibilidad y tecnología quizás en ese área y que cada vez que hay un ataque exitoso, pues obviamente es un desastre porque no hay grandes mecanismos de defensas para ese escenario, ¿no? Y hablo del panorama móvil, ¿no? Por daros alguna estadística, el año pasado se pudo ver un incremento del 300% más en amenazas móviles, lo que supone pues una auténtica locura, ¿no? Comparado con años anteriores. El panorama mobile es algo realmente interesante, que realmente faltan mecanismos de actuación sobre el mismo y que, como digo, toda nuestra vida digital está ahí, que cada vez que ocurre algo, pues grandes datos personales o nuestra intimidad y demás, pues se ve afectada por ello, ¿no? Entonces yo voy a explicar una campaña que le ocurrió a Kaspersky, a la empresa de seguridad Kaspersky, en el que varios teléfonos iPhone de la compañía se vieron comprometidos con un ataque novedoso, sponsorizado por Estado, en el que consiguieron vulnerar el sistema operativo considerado como el más seguro del mundo, ¿no? Porque es así como se habla de iOS, ¿no? El sistema operativo de Apple, y que consiguieron tener acceso de superusuario en el teléfono para poder ejecutar un malware dentro de este sistema, ¿no? Para daros un poquito de contexto, si comparamos un teléfono Android con un teléfono iPhone, en Android tú puedes poner una APK, ¿no? Una aplicación fuera del market oficial de Play Store y puedes instalarla en el dispositivo. Y en caso de que no te deje, podrías llegar a seleccionar lo de permitir fuentes no confiables, ¿no? Porque está fuera del market. En iOS, en cambio, el proceso de instalado en una aplicación tiene que venir de manera obligatoria de la aplicación del App Store o de otras tiendas oficiales que debido a la regulación europea, pues Apple ha tenido que abrir también el mercado a esa parte, ¿no? Entonces, el proceso de delivery de la aplicación, de cómo esa aplicación llega al teléfono, pues es muy diferente, ¿no? Así como en Android tú puedes hacer un análisis forense completo
del dispositivo con la RAM incluida. En iOS no se puede debido al enclave seguro de iOS que no permite tener acceso total al teléfono, incluso aunque sea tuyo, ¿no? Entonces el paradigma de defensa, el paradigma de análisis, incluso en un análisis forense cambia un poco de la perspectiva del analista, ¿no? Entonces, como os decía, yo quería explicaros una historia, ¿no? Una historia de estas que bien podría estar en Hollywood debido a un poco antecedentes, debido un poco a la actuación, al impacto, a lo que se estaba buscando, ¿no? Esto podríamos verlo en cualquier película de ciencia ficción. A día de hoy os he puesto el ejemplo de lo que parece ser y espero que sea la siguiente temporada de 24, que se está confirmando todavía, que es una serie de ciberespionaje sobre una unidad de élite que lucha contra el terrorismo, ¿no? Y hay misiones muy espectaculares donde está el gobierno involucrado, donde están agentes estatales involucrados, ¿no? Y me valía mucho para poner un ejemplo de que hay campañas que si realmente tú lo leyeras en un guión de una serie, pues podría ser taquilla 100% en plataformas como Netflix, ¿no? Entonces, imaginaros un ataque cero clic en teléfonos iPhone de tus compañeros, ¿no? Y que eres capaz de obtener todas las fases del ataque, ¿no? Y esto pues nos pasó a nosotros, ¿no? Quería explicaros lo que es un cero clic. Un cero clic, a diferencia de un zero day es cuando hay una vulnerabilidad no conocida por parte del fabricante, ¿no? Entonces se llama zero day hasta que el fabricante lo parchea, y en el caso de que haya una explotación de una vulnerabilidad, pues se dice que se ha explotado un fallo tipo 1 day, ¿no? Porque se ha explotado un día después de que alguien avisara de que había una vulnerabilidad 0 day. Los 0 day suelen ser peligrosos por el hecho de que no se tiene control sobre el mismo. Hay algunos que permiten tener acceso de superusuario, no directamente que tú lanzas el exploit, la vulnerabilidad, y eso te permite obtener acceso total. Y en cambio hay otros que tienes que encadenar exploits para que ese exploit, que es de bajo nivel, podamos tener acceso de superusuario en el sistema objetivo. Y luego están lo que se llaman los cero clic. Cero clic significa que nosotros estamos ahora aquí en esta sesión de Elisa, y alguno de vosotros o vosotras puede recibir un SMS en el teléfono, el cual no vas a ver la notificación, no vas a ver el mensaje, no vas a ver o sea, no vas a oír ningún sonido, pero tu teléfono ya ha sido comprometido. Y lo más importante, no puedes hacer nada por remediarlo, ¿vale? Es un ataque cero clic. Una vez que llega al teléfono, explotando una vulnerabilidad concreta, se consigue acceso de superusuario al teléfono. Funciona así. Por eso son tan peligrosos. Entonces, este ataque, como os digo, estaba afectando a dispositivos iOS, que fue descubierto por Kaspersky y que se descubrió en Kaspersky porque hemos sido las únicas víctimas de este ataque avanzado. Entonces, quería explicaros cómo descubrimos y capturamos todas las fases del ataque, y también para comentaros que incluso los atacantes en operaciones de alto calaje como podían ser esta, también sufren o cometen errores, ¿no? Por dar un poquito de volumetría sobre este tipo de ataques, pensar que para poder descubrir un ataque de tipo cero clic en la última versión de iOS con una cadena completa de explotación como pasaba aquí, estamos hablando de un equipo de investigación dedicado durante por lo menos 2 años y cientos de millones en inversión para poder hacer un ataque de este tipo. Es decir, está al alcance de muy poca gente, y esto es lo que se llama ataques sponsorizados por estados, ¿no? Entonces, ¿cómo detectamos esta campaña, no? Pues dentro de la red informática de la empresa de Kaspersky, lo que vimos fue unas llamadas a unos dominios que se hacían en pares, ¿no? Es decir, podíamos encontrar aquí este dominio y este dominio donde se hacía una callback, una llamada DNS,
y siempre aparecían en pares, ¿no? Los dominios no parecían sospechosos como tal, estaban protegidos por Cloudflare, que a día de hoy es muy famoso, ¿no? Y si no, poner en internet Cloudflare la liga y veréis un poco la que se está liando por parte de la Liga de Club de Fútbol en este sentido. Y lo que vimos también, pudimos observar, es muchísima cantidad de tráfico hacia esos dominios, ¿no? Entonces, el equipo de seguridad dentro de Kaspersky intentó investigar esto, pero no tenía claro exactamente a qué amenaza se podría tratar y nos tocó al equipo de investigación el poder analizar la campaña en cuestión, ¿no? Pensar que cuando analizas una campaña de este tipo, tú no sabes en qué momento del ataque te encuentras, ¿no? Cuando tú lo detectas, ¿no? No sabes si estás en la fase final de exfiltración, no sabes si estás en la fase inicial de explotación o no sabes si estás en la fase del medio de movimiento lateral. No tienes ni idea y tienes que intentar inferir en base a las evidencias que tienes en qué momento del ataque te podrías encontrar, ¿no? Entonces, en este caso, como os decía, esto era la captura de red que veíamos desde los teléfonos iPhone y como veis hay conexiones hacia los servidores de Apple porque cuando se manda un iMessage, pues lo que hace el teléfono es hacer un beaconing, ¿no? Conectar, hacer una llamada a los servidores de Apple para recibir los SMS nuevos, ¿no? Y como veis, aquí veíamos las conexiones a los servidores legítimos, pero también a los servidores que eran considerados como maliciosos, ¿no? Donde además se descargaban unos adjuntos dentro del teléfono una vez que éste recibía el SMS. Como os digo, aquí tenemos la parte de sospechas en la capa de red y también tenemos la parte de los artefactos o archivos que se estaban utilizando en la parte de explotación, ¿no? Los atacantes, en el proceso de infección del teléfono, lo que hacían era quitar los adjuntos con los exploits. Esto lo hacían para poder salvar su seguridad operacional y que por parte de un investigador como yo, por ejemplo, pues no fuera posible el poder ver qué tipo de exploit estaban usando o qué tipo de actividad maliciosa estaban realizando en el teléfono, ¿no? Entonces, los atacantes en el proceso de explotación limpiaban parte de estos artefactos para que no los pudieras encontrar. Pero se olvidaron de borrar las carpetas que contenían los adjuntos, ¿no? Por lo que pudimos ver esa estructura de carpetas que los atacantes habían pensado en la fase de explotación, por lo que te da algunas pistas de algunas cosas que tú puedes hacer por tu lado para empezar a capturar estos adjuntos antes de que los borre el atacante de forma automatizada, ¿no? Veis un poco por dónde están yendo la investigación en este sentido, ¿no? Otra de las cosas que también se pudo percatar dentro de la investigación es que los atacantes estaban muy preocupados por cuidar la invisibilidad en el ataque, ¿no? El permanecer lo más oculto posible, pero se olvidaron de borrar las bases de datos en SQLite que se guarda en iPhone por parte de las aplicaciones. Entonces, básicamente lo que hacían era limpiar evidencias de la base de datos de SMS, la de los IDs, la del Knowledge, la del ID Gossip, pero se olvidaron de limpiar una base de datos que era datausage.sqlite, que básicamente lo que hacía era mostrar un registro del uso de red por parte de las aplicaciones. Es decir, si WhatsApp utiliza alguna característica de red, pues estaría guardado el valor de ese registro dentro de esta base de datos para que en un debug posterior, en un análisis posterior, pues se pudiera observar qué tipo de comportamiento tienen algunas aplicaciones dentro del teléfono de forma legítima. Entonces nos pudimos percatar de una aplicación que se llama Backup Agent, que estaba teniendo mucha conectividad de red, ¿no? Pero hay una cosa curiosa sobre Backup Agent y es que es una aplicación que en realidad no está diseñada en su origen para tener conectividad de red y que es una aplicación además que estaba totalmente en desuso en iOS, pero que Apple había dejado ahí para usos a posteriori, imagino, pero no es una aplicación que se estuviera usando realmente en la actualidad para nada, digamos, relacionado con el mantenimiento del teléfono, la operatividad
el chequeo, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que también los atacantes fallaron es en no evitar ataques de tipo man in the middle, ¿no? Con esos ataques tan clásicos que hay en ciberseguridad, lo que se hace es poder ponerte en medio de una conexión y poder ver lo que se recibe y lo que se envía y poder incluso modificarlo a demanda a lo que necesites para poder obtener datos que de otra forma sería imposible, ¿no? Imaginar estar en mitad de una conversación y poder hacer un poco lo que queramos, ¿no? Entonces, otra de las cosas que tampoco aplicaron los atacantes fue el tener la posibilidad de bloquear intentos de man in the middle como parte del análisis. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue ser bastante creativos y poder instalar un certificado controlado por nosotros en los teléfonos iPhone y luego enrutar vía una VPN, una red privada virtual, la conexión de esos iPhone a un servidor nuestro, de forma que cuando tú instalas tu propia entidad certificadora, tú puedes ver el tráfico en claro de aquellas aplicaciones que no utilicen Certificate Pinning, que sería una medida de seguridad adicional que algunos desarrolladores aplican en sus desarrollos para el entorno mobile, ¿no? De esa forma, como el ataque de triangulación no tenía Certificate Pinning, pues instalando nuestra propia entidad certificadora, aunque el atacante utilice HTTPS, tú puedes ver el mensaje directamente en claro. Una de las cuestiones del por qué se llama triangulación es porque, como pensar en la perspectiva del atacante, ¿no? Él no está delante de la víctima, no puede saber qué teléfono iPhone está utilizando a priori, ¿no? Entonces, una manera sencilla de poder hacer esto, y además muy creativa, es utilizando una librería de WebGL, que es una librería que se utiliza para pintar. Lo que hicieron fue dibujar un triángulo en la pantalla del teléfono iPhone. Tú esto no lo veías, ¿no? Ocurría en background. Entonces, dibujando un triángulo en la pantalla del iPhone, lo que hacía era aplicar una técnica que se conoce como pixel hashing, que lo que hacían era contar los píxeles que estaban ocupados y no estaban ocupados en la pantalla, porque ya sabéis que cada modelo de iPhone es diferente, los modelos nuevos son siempre más grandes, con mejor procesador, etcétera, 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 por lo que podían inferir qué modelo de iPhone estaba usando la víctima y entonces poder lanzar el exploit a medida para ese teléfono. Es decir, no os imaginéis a alguien con una churrera de exploits que está lanzándolo contra el teléfono, sino más que perfilan, hacen un perfilado muy específico de la víctima y con eso le mandan el exploit a medida para su teléfono, ¿no? ¿Cómo funcionaba el ataque, no? Lo que hacían los atacantes era mandar un mensaje por iMessage que contenía un fichero PDF que a su vez contenía una fuente del tipo TrueType, que es una fuente muy conocida en la industria. El teléfono, nada más renderizar el archivo PDF adjunto, es cuando ocurría la explotación de la vulnerabilidad que estaba en la fuente de TrueType y esto conseguía elevar los primeros privilegios dentro del sistema, ¿no? Pensar que la fuente TrueType es la fuente más usada en el mundo. Fue desarrollada por Apple y liberada en mayo del 91. Apple compartió este código con Microsoft, que Microsoft añadió esta fuente en Windows 3.1, o sea, hace muchísimo tiempo, y a raíz de esta compartición de esta fuente por parte de Apple a Microsoft, Microsoft empezó a tener un montón de vulnerabilidades porque la fuente estaba muy mal programada, ¿no? O sea que muchas gracias a Apple por esa ayuda a la gente que utiliza Microsoft, ¿no? Entonces, no entraré muy en detalle en toda la fase de la cadena de exploits, porque es una charla muy a bajo nivel, muy a nivel reversing, pero sí que os explicaré algunas cosas curiosas sobre el tema. Y es que, como veis, como os digo, ¿no? El atacante manda el mensaje de iMessage, este mensaje contiene un PDF, este PDF contiene una fuente de TrueType, que es la que hacía la primera explotación de vulnerabilidad, y luego los atacantes usaron una cosa que yo personalmente no conocía,
que son las NSE expressions. Imaginaros, para aquellos que hayáis hecho algo de bases de datos, como una manera de poder hacer consultas tipo SQL, pero programadas en Objective-C en iOS para poder hacer consultas al teléfono, ¿no? Como si fuera un lenguaje intermedio para poder hacer esto, que esto es muy, muy interesante y yo la verdad que no lo conocía y esto pues imagino que no es fácil documentarse con esto, pero los atacantes sabían perfectamente lo que estaban haciendo con el teléfono infectado. Una vez pasamos a esto, ocurren más explotaciones dentro del teléfono y también tenemos un exploit en el kernel en JavaScript, para que luego digan que con JavaScript se pueden hacer cosas chulas. Un exploit en JavaScript que se explotaba en el kernel, ¿no? Al momento que hicimos el análisis, nos pudimos percatar que eran 11.000 líneas de código de exploit, que además es un exploit muy parecido a lo que se suele usar en aquellos que os guste el tema de, por supuesto, por temas de research, piratear PlayStation 4, PlayStation 5, por supuesto, con vuestra propia uso. Aquí no fomentamos nada de eso. Se utilizan exploits muy parecidos para poder vulnerar los sistemas de Sony y se utilizó algo bastante parecido para vulnerar los sistemas de iOS, ¿no? En cuanto al nivel de explotación. Y todo era puramente en JavaScript ofuscado, que tardamos bastante en poder sacar el objeto en claro y poder analizar perfectamente de qué se trataba, ¿no? Una vez ocurre el exploit, tenemos más fases del ataque y empezamos a ver cosas como, por ejemplo, un validador, ¿vale? Un validador que a su vez, antes de lanzar el siguiente exploit, se validan ciertas cosas en la máquina, luego hay otro exploit, otro validador y luego el malware. Quiero que os percatéis que, o sea, esto de aquí ya es una locura, lo del TrueType. Esto de aquí es otra locura grande. Esto y esto de aquí es otras dos locuras muy grandes. Es decir, hacer esto es harto complejo, harto complejo. Y antes de hacer ninguna de esas dos cosas, tenemos dos procesos de validación en los que se van a asegurar que el teléfono en realidad es un teléfono real y no un sistema fake, donde yo, por ejemplo, como analista, pues quiero que me caiga el exploit o la vulnerabilidad para poder analizarla en laboratorio, ¿no? Entonces, vamos a entrar en la capa del validador, ¿no? ¿Qué hacía el validador dentro del teléfono, ¿no? Pues hacía varias cosas. Hacía una como, por ejemplo, eliminar logs. Por eso en las primeras infecciones no vimos nada de registros en el teléfono. También eliminaba los artefactos, ¿no? Pues aquellos exploits que se habían descargado, pues también se eliminaban del teléfono. Eran capaces de sacar un listado de procesos del teléfono, la lista de interfaces, poder detectar cualquier técnica de jailbreak. Sabéis que en los teléfonos iOS se va a aplicar un jailbreak para tener permiso total, lo que rompe la licencia y lo que te abre la puerta a temas de malware, porque desaparece esta seguridad por oscuridad que aplica Apple con este enclave cifrado seguro. Y además también sacaban las aplicaciones instaladas y sacaban también información del dispositivo. Luego, además, en la parte de limpieza, lo que hacían era poder borrar, como os digo, esas trazas del mensaje de iMessage dentro del teléfono, también las trazas del navegador, del spray para navegador, también las trazas del malware y también las trazas de ese IM Agent, que es lo que se usaba al principio, con eso que se descubrió en el Data Usage.SQLite, que ejemplifica o daba a conocer el uso de red por parte de binarios dentro del teléfono de iOS. Bien, en cuanto a la parte de jailbreak, una cosa curiosa es que en esta campaña los desarrolladores habían implementado todas las técnicas conocidas de jailbreak para saber si el teléfono estaba jailbreakado o no, ¿no? Porque normalmente una persona, un usuario normal nunca haría jailbreak al teléfono, ¿no? Entonces, ¿dónde se hace el jailbreak, por ejemplo? Pues, por ejemplo, se utiliza el teléfono como un honeypot, como un sistema en el que tú vayas a dejar que se infecte voluntariamente para poder luego infectarlo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de forma normal, esto no estaría así, ¿no? Entonces, en el caso de que te hubiera jailbreak, pues obviamente no te iban a soltar el malware final para que tú lo pudieras analizar, ¿no? Y en cuanto al malware, que es la última parte de la presentación,
Comentaros que era un malware que estaba desarrollado enteramente en Objective-C, que era capaz de recibir y ejecutar plugins adicionales, que esto es muy interesante. El malware a día de hoy es modular, con lo que y la primera vez que te infectas, ya el malware puede recibir soporte para cosas que de vector inicial primeramente no estaban, que la obligación se usaba haciendo protobuf y HTTPS, y que en base al análisis del código podemos decir que era un desarrollo que tenía más de 10 años. O sea, imaginad la locura de esta campaña, ¿no? Que se había estado preparando, este malware se había estado preparando durante los últimos 10 años. ¿Qué hacía este malware? Pues este malware recopilaba absolutamente todo, ¿no? Desde geolocalización hasta acceso full completo a ficheros y bases de datos, extracción de llaves del keychain de iOS, bases de datos de Messenger como WhatsApp, iMessage, Telegram, acceso a la cámara, acceso al micrófono, acceso a la agenda de contactos, y también, sabéis, todos aquellos que tengáis un Apple Tag, que en base a las balizas de posicionamiento de otros dispositivos iOS, tú puedes inferir con una precisión alta dónde está tu teléfono ubicado, ¿no? En el caso de que lo pierdas, ¿no? Entonces también recolectaban eso, y también las wifi cercanas, ¿no? Si yo estoy cerca de las oficinas de Lisa y estoy con mi iPhone y hay una red que se llama Lisa Gestión o Academia Lisa, pues está claro que si estoy en la ciudad de Madrid, pues estoy cerca de las oficinas, ¿no? Pues esto sería un ejemplo de cómo poder posicionar a alguien en base a las redes que tiene escuchando a su alrededor. Otra de las cosas también curiosas, y ya para terminar, es que eran capaces de poder activar el micrófono del teléfono sin que te percataras de ello y sin que apareciera el pilotito rojo de grabación. Entonces, aquello que a veces ocurre, sobre todo en alta dirección política, que dicen, vamos a entrar a una sala y vamos a poner los teléfonos en modo avión, o pues eso no vale, porque lo que hacía el malware es que una vez que detectaba que el teléfono estaba en modo avión, activaba la grabación de micro, y una vez que recuperaba la conexión, esa grabación era enviada al servidor de comando y control, ¿no? Con la grabación completa del audio. Entonces, es una locura que pueden hacer eso también, y que veis un poco las capacidades ofensivas que hay detrás de una operación como de este tipo, ¿no? Que son incluso capaces de inhibir el pilotito de luz del teléfono con la grabación, que es lo que se activaría si yo activo el micro en mi iPhone, y con eso enviar la grabación hacia afuera, ¿no? Una auténtica locura, ¿no? Entonces, algunas conclusiones que sacamos de este ataque, ¿no? La operación triangulación demuestra, pues, la capacidad por parte de actores Estado-Nación en la explotación de vulnerabilidades en el entorno iOS, incluyendo poder hacer un pack bypass, que es para ejecutar punteros no firmados en el ecosistema Apple, el poder explotar una vulnerabilidad en una fuente, el poder comprometer un dispositivo de forma completa sin la interacción del usuario. Que los atacantes, aunque sean muy profesionales, también cometen errores, como por ejemplo ese borrado incompleto, ese uso de tráfico inusual por parte de los investigadores que nos permitió investigar lo que estaba ocurriendo, que además son capaces digamos, de explotar cosas que son altamente complejas. Veréis, si hacéis un poquito de research, que explotar una vulnerabilidad en el entorno iOS o el entorno mobile es harto complejo a día de hoy. Entonces, eran atacantes con mucha calidad técnica. Que sepáis que con JavaScript se pueden hacer grandes locuras, ¿no? Como el caso de estos exploits que además se utilizaron para triangulación, pero que también se usan en la Steam del hacking de PlayStation. Y que el malware, el objetivo era sacar datos del teléfono, evitar la detección y mantener persistencia en los dispositivos comprometidos. Y sin más, aquí lo dejaríamos. Muchas gracias, Marc. Súper interesante. Hay bastantes preguntas que, lógicamente, tiene la audiencia y los alumnos muy buenas. No sé si va a dar tiempo a todas. Hay una que es ¿quién te rellena el agua? Que alguien está haciendo aquí inteligencia de imágenes. Nada, yo solo para motivar comprado. Hay otras mejores, hay otras preguntas mejores, pero esta me tenía curioso también de cómo podías abastecerte de tanta agua. Vale.
hay varios bloques, ¿no? Las he tratado de ir ordenando para tratar de ser lo más pedagógicos posible. Ya sea un PC, ya sea un móvil, en los ataques de cero clic necesariamente se basan siempre en zero days. Siempre, siempre, porque de hecho para poder explotar, o sea, el cero clic es una unidad en sí mismo que viene acompañada siempre del zero day. O sea, el zero day puede ser un zero day, pero que no tenga ejecución remota de código. Y en este caso es zero day, ejecución remota de código y cero clic, porque no requiere interacción del usuario. Es la primera vez que pasa algo así, que se sepa. No. De hecho, grandes campañas alineadas, por ejemplo, a la empresa de NSO Group con el malware Pegasus, pues también utilizaban ataques o utilizan ataques de cero clic. En este caso, las víctimas, los destinatarios de este ataque que has descrito, ¿quién fue? Solamente empleados de Kaspersky. ¿Estaba direccionado a ciertos empleados de ciertos equipos o fueron los que... Había gente del equipo de investigación, personal C-level y otros ingenieros o gente de interés para el grupo tercero que estaba detrás de la campaña. Es interesante que Kaspersky decidan, evidentemente investigar esto está obligado, pero investigar y tener la generosidad de explicarlo, yo creo que dice mucho de la valentía, ¿no? de la empresa, de cómo contribuir al desarrollo científico para poder ayudar a mejorar las capacidades de todo el mundo, no solo de sus clientes en materia de ciber. O sea que enhorabuena por ello, porque creo que guardarse esto era lo más fácil, compartirlo creo que era lo más difícil, o sea que chapó. Y, ¿y cómo es el proceso? No sé si participaste tú directamente o no, pero ¿cómo es ese proceso de decir, vamos a explicarlo o nos lo guardamos? Pues es un proceso en realidad de madurez total con la industria, ¿no? Es decir, haríamos un flaco favor en esconder este tipo de operaciones que son dirigidas, ¿no? Que son por parte de... O sea, está claro que es un ataque sponsorizado por Estado-Nación debido a la complejidad del mismo. No lo he dicho, pero investigar triangulación nos llevó 6 meses. Es decir, no hablamos de una investigación sencilla, no hablamos de algo realmente rápido, ¿no? Entonces, era un tema de devolver a la industria lo que también nosotros hemos cogido de la industria cuando ha pasado algo similar en otro sitio, ¿no? Entonces, es un tema de madurez y un tema de ser un actor más en la industria que también comparte. La detección, ¿has explicado cómo se detectó? ¿Cuál fue el primer detonante? El primer detonante fue una alerta en un sistema que se llama SIEM, que es un sistema de correlación de eventos en el que saltó tráfico sospechoso. Y este fue el primer indicio que llevó, pues primeramente al equipo de seguridad interno a poder investigar y tirar un poco del hilo. Cuando veían que realmente excedía sus capacidades, lo compartía con el equipo de investigación para poder analizarlo. Un SIEM basado en patrones, inteligencia artificial que Sí, detectó alguna conducta típica. es un SIEM que además es tecnología Kaspersky, como os podéis imaginar. Entonces, con tecnología Kaspersky detectamos un ataque en Kaspersky. Esto es un poco cíclico. Pero por patrones, imagino, porque ese dispositivo hacía Era- cosas eran, atípicas. eran, eran conexiones a dominios que siempre eran en pares, en formato pares, y había un gran volumen de tráfico enviado hacia esos dominios y solamente venían del punto de acceso de la parte mobile. Entonces, ningún otro dispositivo dentro de la red de Kaspersky tenía este comportamiento anómalo. La medición del impacto de un ciberataque de estas características tiene que ser algo complejísimo. ¿Cómo se mide el impacto tanto tangible como intangible, la pérdida de información o la pérdida de inteligencia en la empresa? Pues es una muy buena pregunta, porque además tampoco realmente conoces el alcance total del ataque, ¿no? Porque no sabes tampoco, puedes inferir más o menos cuándo empezó, pero el exploit tenía 10 años, entonces, o sea, el malware tenía 10 años, entonces quizás lo había utilizado antes y no lo sabíamos, ¿no? Aquí también, de hecho, hay un grado de responsabilidad alto por parte de Apple en compartir más telemetría con quien les comparte vulnerabilidades, ¿no? De hecho, hay una historia, por hacer un inciso pequeño, Daniel, hay una historia que obviamente sabes que las empresas grandes tienen lo que se llaman los programas de Bug Bounty, en los que alguien reporta una vulnerabilidad y la empresa le paga por ello, ¿no? En este caso, nosotros reportamos 4 zero days a Apple, que es algo brutal, están atribuidos
a Kaspersky y Apple no quiso pagarnos el bug bounty debido al contexto geopolítico del momento, ¿no? O te puedes imaginar, quisimos directamente donar esa pasta a un NGO, a una ONG. Apple también se negó a hacer eso y quisimos incluso hacer el pago directo, o sea, que Apple pagara directamente a la ONG. Tampoco se negaron a hacer eso y de hecho fue noticia mundial e incluso actores de la industria, competidores de Kaspersky, nos dieron soporte, ¿no? Porque es una locura que Apple también haya hecho eso, ¿no? Hay que compartir más telemetría para ver lo que está ocurriendo, porque al final, trabajes aquí o trabajes allá, estás todo el mundo peleando contra un frente común, ¿no? Y yo creo que esto es importante remarcarlo. En cuanto al impacto, nosotros liberamos una herramienta de código abierto en GitHub que tú te puedes descargar. Tú te puedes hacer un backup de tu iPhone, de hecho lo voy a poner aquí en el chat, ¿vale? Para que lo tengáis. Tú te puedes, digamos, descargar en tu máquina y ejecutarlo para poder analizarlo, ¿vale? Entonces, lo voy a poner aquí para que lo tengáis. Para el que esté menos familiarizado con el tema del bug bounty, al final es una especie de captura a la bandera financiado por las empresas que tienen esas vulnerabilidades y que permite llevar a la ciberseguridad al siguiente nivel. Es decir, pagar a los mejores en buscadores de amenazas para que vendan esa amenaza primero al quien puede poner el parche y no a los cibercriminales, ¿no? Entonces, claro, si se rompe, ya sea por motivos geopolíticos o por otros motivos, ese incentivo, yo creo que al final hacen el sistema mucho más inseguro. Correcto, eso es. De hecho, se ha demostrado que la seguridad por oscuridad no vale de nada. Es decir, le explico una analogía muy sencilla, de que no os vale tener una pared, que detrás de una de los trozos de la pared no hay puerta. Tú, de hecho, no lo ves, pero accidentalmente podrías tocar y hundir la mano porque no hay nada detrás, ¿no? Entonces, ¿es realmente seguro esto porque no se está viendo? ¿O realmente la tragedia está mucho más allá y tú deberías fortificar la parte de delante, ¿no? Incluso mostrando la puerta que realmente fuera segura, ¿no? Seguridad por oscuridad no funciona a día de hoy. Como experto en ciberinteligencia, ¿podrías afirmar que un equipo avanzado de ciberinteligencia con tiempo y los recursos necesarios puede vulnerar cualquier dispositivo móvil, Android o iOS? Sin duda, sin duda. De hecho, eh, cualquier equipo con recursos suficientes puede hackear cualquier cosa. Es decir, esto es importante desinfantilizarlo. Es decir, no es que yo creo, no, no crees nada. Es decir, si ahora mismo, y lo digo aquí, esto va a quedar grabado, no pasa nada, pero cualquier estado, cualquier equipo ofensivo, estado-nación, quisiera hackear el día de mañana gobierno, industria crítica, ¿no? Como podría ser el caso que por suerte parece ser que no ha sido así, red eléctrica, ¿no? Lo que pasó en España con el apagón. Esto ha pasado en el pasado, han pasado cosas similares, ¿no? En una central nuclear, cualquier equipo con suficientemente desarrollo y sobre todo recursos puede hacer lo que quiera a día de hoy. ¿Qué actores estatales te consta que están más avanzados en ciberoperaciones ofensivas como esta? ¿Te refieres a grupos cibercriminales que estén? ¿O grupos cibercriminales sponsorizados por estados o estados? Yo te diría que, hombre, aquí en España, todo lo que sea los equipos de respuesta del gobierno, todo lo que esté alineado al CCN, todo esto, imagino que tendrán personal altamente cualificado, obviamente, el Mando Conjunto de Ciberdefensa, todos estos equipos militares, entiendo que tendrán las capacidades ofensivas altas, ¿no? Para hacer esto, evidentemente. A nivel global, digamos, ¿cuál es el top 3, Eh, digamos, en capacidades cibernéticas para Yo hacer te este diría tipo de que ataques? los Five Eyes, ¿no? Serían los que tienen más capacidades, ¿no? La NSA, el GCHQ ruso, perdón, el GCHQ británico, el GR1, todos los equipos grandes, pues tienen muchísima capacidad ofensiva, ¿no? Yo le aconsejaría a la gente que si mirara el leak de Snowden en su momento, porque con el programa PRISM y similares, porque ahí es donde se ve realmente la capacidad que tienen los estados en hacer un poco lo que les da la gana.
Desde el punto de vista de una organización, que me consta que hay varios responsables de ciberseguridad de alguna infraestructura crítica y algunos responsables también de ciberinteligencia del sector de la industria de defensa conectados ahora escuchándonos. ¿Vale? Em, ¿Qué medidas de seguridad puede tomar una organización que tiene la responsabilidad legal de proteger los datos de sus clientes o los suyos propios? ¿Qué medidas de seguridad realistas puede aplicar para tratar de hacer frente a estas amenazas tan avanzadas? Formar a su gente el Lisa Institute, tío. Te viene el primer paso. Y después, pues si después de eso, que eso es necesario, después de esto, yo te diría que primero entender tu grado de madurez, tu grado de madurez realista, no como te gustaría que fuera, sino realista al status quo actual. Invertir en personas, y invertir en personas se traduce en salario, no es otra cosa. Si quieres tener buenos profesionales, tienes que pagarlos. Eso sería lo ideal. Ya lo sé, que los clientes pagan poco, que el dinero es finito. Yo toda esa historia ya me la sé, pero no me queda otra como otro actor de la industria en pedir que realmente los profesionales talentosos se creen en España, en este caso no, y que puedan trabajar en los mejores sitios, ¿no? Porque se están llevando muchos profesionales fuera por un tema exclusivamente monetario. Entonces, hay que intentar subir los salarios, hacer planes de carrera a la gente y que eso repercuta en que esta gente pueda trabajar aquí. Entonces, un grado de madurez realista, inversión en personas y evidentemente analizar tu superficie de ataque es básico, el cómo te muestras al exterior. Y evidentemente, ya, pero porque es mi campo, invertir en inteligencia. Esto sería, porque si conoces los ataques, puedes prevenir casi cualquier cosa. Eso es lo que yo te diría. Ok, estoy infinitamente de acuerdo. Invertir en inteligencia, ¿cómo lo bajaríamos a tierra para aquellos Lo, más lo sabes hacer. deslizados? Pues en montar una pequeña unidad que se encargara puede hacerte un briefing de cuál es el estado del arte de las amenazas, qué vertical te afecta, cuáles son los actores, cuáles son las tácticas, esas técnicas. O sea, a día de hoy, estoy siendo muy, muy directo en las conferencias que realizo. Cualquier empresa a día de hoy que no haya hecho el ejercicio de ver cuál es su vertical, ¿no? Pongamos, por ejemplo, sector salud, ¿no? Vamos a ver qué actores conocidos hay que afectan al sector salud. Vamos a coger la tabla de Mitre y vamos a ver qué TTPs, qué tácticas, técnicas y procedimientos aplican esos actores. Y voy a hacer un análisis de gap, que lo podría hacer un analista en una unidad de inteligencia, sobre qué medidas tengo en la organización para cubrir esas TTPs. O sea, esto es un ejercicio para mí básico, 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 que debe hacer cualquier administración pública o empresa privada a día de hoy. Sin eso, estás muerto. Eso es lo que yo te diría. Muchos empresarios que nos contactan para formar a su gente siempre tienen la tesitura de formo a mi gente, y me gasto el dinero o lo invierto en un equipo interno con salarios y herramientas, cuando mi core business no tiene nada que ver con la tecnología ni con lo ciber, o le entrego las llaves del palacio a una empresa externa que lo haga por mí. ¿Cuál es tu opinión entre esa dicotomía? Pues mira, ambas opciones son totalmente válidas. Es decir, cuando la empresa no puede eh, abordar el invertir tanto dinero en un equipo de seguridad bueno interno, quizás la subcontratación es una medida interesante para tener perfiles buenos que trabajen para ti, ¿no? En una empresa externa, además, no te has de preocupar ni de subidas de sueldo, ni de rotaciones, ni nada de eso, está todo totalmente externalizado por un tercero. Este es un modelo muy, muy, muy brillante y que funciona muy bien. También es verdad que en ciertos escenarios totalmente críticos, hablo por ejemplo de pues, trabajar en un actor estatal a nivel España, ¿no? Pues yo creo que es importante que este personal esté interno, ¿no? Por un poco la idiosincrasia propia de lo que vas a ver ahí, ¿no? Es decir, dudo que el Centro Nacional de Inteligencia permita tener un equipo subcontratado de fuera, ¿no? O dudo que cualquier CERT a día de hoy bueno permita tener un equipo externalizado para ciertas cosas, ¿no? Entonces, insisto, depende un poco de a dónde quieras abordar, pero especialmente para la empresa privada, yo te diría que ambas acciones son buenas. Puedes tener una herramienta de gestor, que sea alguien interno que se encargue de gestionar
esa empresa de terceros, pero ambas acciones son buenas. Tenemos una pregunta de Alberto del máster de analista de inteligencia en relación a la atribución de este tipo de ciberataques. ¿Quién y cómo le pone el cascabel al gato? ¿Cómo se puede atribuir la autoría de un ciberataque de esta envergadura? La atribución es algo realmente complejo que además desde Kaspersky nos tomamos muy, muy en serio en cómo atribuimos algo. Nosotros, por ejemplo, no hablamos de estados, hablamos de motivaciones y hablamos, por ejemplo, de si hay un actor, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, APT-28, pues es un actor de habla rusa, ¿no? No quiere decir que esté Rusia detrás del ataque, ¿no? O Muddy Water, ¿no? Que es un actor que viene de Irán, ¿no? Digamos que hablamos de motivaciones y no tanto de países. Y en cuanto al tema de cómo atribuimos, pues nosotros lo basamos en reutilizaciones de código o, es decir, que se utilice el mismo malware en diferentes operaciones con unas motivaciones concretas, pero también de los TTPs, ¿no? Es decir, si el atacante siempre utiliza un spear phishing, luego un primer stage y luego un movimiento lateral con una herramienta X, pues sabemos que siempre operan igual. Y también entender las motivaciones, cuál es la motivación del atacante, ¿no? Por este caso, pues mira, sabes que voy a dar una charla que nos vamos a ver tú y yo Dani, estos días en Cyberwall, y voy a dar una charla, por ejemplo, de un actor de habla china que lleva 10 años atacando embajadas en el sudeste asiático, ¿no? Pues está claro que hay una motivación por parte del actor de habla china en atacar sitios como Taiwán, ¿no? Y aquí, quien quiera saber un poco más de esto, que se haga el máster de analista geopolítico de Lisa, que entenderá un poco pues, cuáles son los poderes que mueven el mundo, ¿no? ¿Consideras que estamos en una ciberguerra no reconocida? 1000%. Lo que pasa es que cuando vemos misiles, como abrimos la ventana y vemos un misil pasando por nuestra casa, por suerte, quiero decir, hay otros sitios que sí que están ocurriendo cosas muy peores, pues no lo vemos, ¿no? Pero sí, sí. De hecho, yo digo a la gente, hacer un ejercicio de contratar un VPS, un servidor en el cloud, y poner a escuchar en el puerto por defecto de SSH o HTTP y vais a ver que hay escaneos continuos, intentos de infección. Es decir, es una locura cómo se está moviendo Internet a día de hoy. Por esta locura, ¿cómo te puedes mantener actualizado en esta vorágine de nuevos ataques, nuevos vectores, nuevas superficies, nuevos modus operandi, nuevos zero days? ¿Cómo te mantienes actualizado como experto del sector? Yo te diría que yendo a conferencias, obviamente las más interesantes suelen ser las de carácter privado, ¿no? Por invitación, pues se comparten cosas muy, muy interesantes, pero cualquiera de las conferencias que hay a nivel nacional, Hackathon, Navaja Negra, RootedCon, No Code Name, todas esas conferencias, o Sintomático, todas estas tienen ponentes muy, muy potentes que traen las últimas campañas y es lo que te puede ayudar un poco a estar al día. Evidentemente también el research que tú hagas, RSS, yo le digo a la gente que se suscriba al boletín de Lisa, por ejemplo, que trae, la verdad que es muy completo en cuanto a noticias que están ocurriendo por ahí para un contexto general del mundo ciber, defensa, inteligencia, y también puede ser un buen flujo de información para obtener también. Tú cada mañana tienes tu boletín también Sí, diario, ¿no? En TikTok, sí, en LinkedIn, que lo publicas. Y sí, también es recomendable porque no sé a qué hora te levantas, si duermes, no duermes, pero tú estás ahí religiosamente cada mañana haciendo un resumen súper sí. interesante de todo lo que afecta en el sector, ¿no? Que también creo que merece la pena seguirle a Marc para estar actualizado en ese sentido y creo que, bueno, muchos seguramente ya te sigan, pero para el que no, que te puedan buscar estás en TikTok, en LinkedIn y Twitter. Sí, Twitter, estoy en todos los sitios. Publico post en todas las redes. Ahora estoy cambiando el formato para ser un poquito más profesional. Entonces me he tomado un mes y medio, 2 meses de descanso. Pero ahora en cuanto acabe un par de cosas, volveremos a la palestra. Pues además no para de escribir a la gente para que lo haga, porque claro, en 5 minutos te doy un overview del día que está muy interesante. Muy bien. Has mencionado Cloudflare, la liga, ¿no? Y el conflicto que hay, que vaya polémica, que a ver cómo se resuelve, porque Bien. tiene muchas aristas. Pero al final, Cloudflare, Telegram, ¿no? Son como los dos casos que han generado el debate entre seguridad y privacidad, ¿no? Entonces, no sé si te voy a meter ahora en un marrón, pero sí que me interesa mucho tu opinión, porque al final, como experto en ciberseguridad, lógicamente, que promulgas y promueves.
los sistemas ciberseguros, ¿no? Y que se puedan tomar medidas, pero por el otro, también para poder ser buen experto en ciberseguridad se tiene que compartir información y hay ciertas cosas que solo se pueden compartir si eres anónimo en la red, si no, ni siquiera hay ningún incentivo a compartirlas. Entonces, en tu opinión, ¿dónde empieza y dónde acaba ese equilibrio entre privacidad y seguridad? Yo creo que hay que abogar por la privacidad 100% y no conozco ningún caso en el mundo en el que quitar esa privacidad haya resuelto ningún incidente realmente. Es decir, a raíz de lo de Snowden, se vio que realmente había una inversión masiva por parte de los estados en poder tener acceso a Facebook, a Twitter, a un montón de redes sociales y sistemas, y realmente eso terminó en poder bloquear o parar algún ataque de tipo terrorista. Yo creo que no. Entonces, no es tan fácil el tema. Yo creo que hay que intentar que el dato del usuario sea lo más privado posible y que aboguemos pues a privacidad. Yo creo que es algo que no podemos perder el norte y que debemos defender hasta el último de los arrestos. Hagamos un poco de prospectiva. El mundo cambia cada semana, yo creo, ya ni cada año, ya es cada semana que la volatilidad y las dinámicas políticas y geopolíticas, también tecnológicas, la inteligencia artificial, blockchain y todas las innovaciones que se están incentivando, ¿no? En este último año, nos hacen muy difícil hacer prospectiva y tratar de hablar a 20, 15 o 10 años como se hacía antiguamente. En tu opinión, ¿hacia dónde van las ciberamenazas? ¿Cómo crees que será, digamos, la superficie de ataque en 10 o 15 años? Pues claro, si seguimos proyectando todo a Internet, tenemos ya las neveras que se cuentan en Internet, ¿no? Estamos domotizando las casas, ¿no? Todo esto son superficies de ataques nuevas, ¿no? Que obviamente pues abre el vector a posibles cosas, ¿no? Entonces ahora también se habla mucho del tema del concepto de smart cities, ¿no? Que las ciudades se convierten en inteligentes, ¿no? Con métricas nuevas, cámaras, sensorizaciones. Pues lo que me imagino es o el desarrollo, una de las cosas, por ejemplo, que estamos haciendo en Kaspersky es el desarrollo de un sistema operativo propio, no basado en Linux, donde hablamos del concepto de cyber immunity, ¿no? El poder hacer un security by design donde sea imposible hackear el sistema operativo, ¿no? Entonces, o vamos a un modelo de este estilo, o realmente será muy, muy complicado el poder securizar todo el entorno, ¿no? De hecho, no pasan más cosas, yo creo, Dani, porque yo qué sé, porque ya ganan demasiado dinero. Ya es un negocio que realmente mueve más pasta que la venta de armas, que la trata de blancas a nivel mundial. Entonces, más que los narcotraficantes en la época de Pablo Escobar, tío. Entonces, que realmente es algo muy lucrativo todavía y que puedes seguir tirando dinero. Entonces, ¿qué me espero? Mucha más explotación dirigida, muchas más deducciones en infraestructura crítica, ese tipo de cosas es lo que me espero, realmente. Y el tema de los insiders, ¿consideras que también es algo que suba y que vaya a Sí, incrementar? de hecho, el año pasado fue el caso, yo creo que el año donde más detección de insiders hubo de los equipos de desarrollo, porque pensar que es muy lucrativo poder meter un insider en un equipo de desarrollo para un producto grande y poder meter un backdoor, ¿no? De hecho, tenemos el caso de la librería de XZUtil, ¿no? Que gracias realmente a la locura de un desarrollador de Microsoft se pudo detectar una campaña perpetrada por Gian Tank durante años para poder meter algo que se usa en todos los sitios a nivel mundial para el sistema GNU Linux, ¿no? Entonces, los ataques a la cadena de suministro por parte de los insiders es algo que va a estar ahí y eso es una locura, es algo que realmente es complicado, muy complicado de detectar y que cuando se explota tiene un impacto sin precedentes. Marina Román, del Máster de Analista Internacional y Geopolítico, pero de la edición posterior a la tuya, Ujú, pregunta que hasta qué punto se colabora y se coopera entre empresas y entre gobiernos o público-privado ujú. realmente para compartir las amenazas. Pues se comparte bastante, pero es como lo que siempre decimos, pero se tiene que compartir más, ¿no? Es decir, ya hay escenarios, ¿no? En cuanto a indicadores de compromiso, ya hay plataformas centralizadas que permiten compartir indicadores, eso no hay ningún problema,
Las TTPs es lo que más interesa, ¿no? Porque al final un hash pierde el valor con el tiempo, ¿no? Se puede cambiar, la IP también, el dominio también, pero las TTPs, el cómo te comportas como atacante es más complejo de poder cambiarlo. Entonces, eso es muy interesante. Están los foros como son las jornadas STIC, la RootedCon, donde colaboran en el entorno público-privado también para compartir. De hecho, en la pasada RootedCon pude participar en un track de law enforcement con Guardia Civil y pudimos compartir datos que quizás son un poco más sensibles de forma privada con fuerzas y cuerpos para que ellos también sepan un poco lo que está ocurriendo. Entonces, sí se colabora, hay colaboraciones institucionales y muchas colaboraciones, lo que llamo yo privado-privado. Y por ir acabando, tres preguntas más que han formulado algunos alumnos. Sandra Villarín, del máster de analista criminal, pregunta que hasta qué punto son comunes los ciberataques de falsa bandera. Pues más de lo que nos pensamos, ¿no? Y de hecho, os voy a dejar aquí tres nombres para que investiguéis. Uno sería este, que sería como el más conocido. El otro sería este, que sería también otro bastante conocido, también Olympic Destroyer. Y déjame pensar aquí también otro. Bueno, y para que leáis un poquito del tema, de lo que hemos hablado hoy, pues también podríamos hablar de triangulación también, ¿no? Ese sería otro posible ataque de falsa bandera. Para los que oyen en Spotify la sesión en vez de Ah, en entera. directo, Marc ha escrito Stuxnet, Olympic Destroyer y Triangulation, ¿vale? Para que si lo queréis. Yo pensaba que Stuxnet no era de falsa bandera, yo pensaba que era un ataque dirigido de un país a otro. Se atacó la central de Irán y se hablaba de Israel y de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Cada uno que saque sus conclusiones. Hay otra pregunta de Adrián Plou que le invade la curiosidad. ¿Es verdad lo que se comenta en redes que el antivirus McAfee está diseñado como una especie de malware vestido de antivirus? No, no, hay que un poco también, o sea, es decir, que las marcas antivirus hagan virus no tendría ningún tipo de sentido. Es como si decimos a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ellos meten a los criminales en la calle, ¿no? Para poder tener más policías. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, sería un tirarme piedras a mi tejado en que estuviéramos haciendo ese tipo de actividades. Sí que es verdad que es algo que se ha dicho mucho, que es como un mito común, pero nada más alejado de la realidad. Realmente, no solo Kaspersky, sino cualquier otro fabricante de ciberseguridad, el objetivo es hacer un mundo más seguro, es tener tecnología para proteger al usuario final. Y una última pregunta ya por ir cerrando. Elder Álvarez pregunta cómo encontrar un balance entre seguridad y accesibilidad a un sistema, ¿no? Para su operación general. Especialmente, pues ha tenido dificultades con servidores usando Kaspersky porque aún deshabilitando el servicio o incluso desinstalando el software acaba por interferir en la operación normal del servidor para poder protegerlo. Entonces, ¿cuál es la frontera entre seguridad y funcionamiento del sistema de accesibilidad? Pues hay un colega que me dijo una frase que me la he guardado, me la he hecho propia, que es que el nivel de comodidad está reñido por el nivel de ciberseguridad, ¿no? Es decir, cuanto más incómodo te sientes, es cuanto más seguro eres, ¿no? Porque no puedes utilizar ciertas aplicaciones, no puedes hacer no sé qué, no puedes hacer no sé cuánto. Entonces, cuanto más cómodo te encuentras, es que tienes pocos ojos y poca observabilidad encima tuyo. Entonces, es encontrar el equilibrio, no volverse loco, pero obviamente entender que cualquier resquicio que dejemos, pues es una puerta de entrada para una amenaza que luego podemos lamentar, básicamente. Sí, me gusta mucho el símil, pero me recuerda a lo de lo seguro que es una dictadura versus lo placentero que es una democracia, ¿no? Entonces, donde ocurren menos delitos es en una dictadura, llevado al plano tecnológico, cuanto menos te dejen hacer como usuario, probablemente más seguro sea, ¿no? El sistema operativo. Eso es. Y tú, Daniel, que fuiste papá hace un tiempo, sabes que son pequeños, intentan autosuicidarse todo lo que pueden, no tienes que salvarlos como papá y mamá, ¿no? Entonces, esto es un poco lo mismo. El usuario intenta realmente suicidarse todo el rato y tenemos que estar los de seguridad salvándolos para que no caigan en phishing, para que no se infecten, para que no hagan todo lo que hacen. Muy bien, pues hasta aquí tenemos que dejarlo, repetiremos con Marc porque la gente está pidiendo a gritos más y más y más ponencias de Marc, o sea que repetiremos.
Muchas gracias a todos por asistir. Esperamos que la masterclass de hoy haya ayudado a entender mejor, ¿no?, cómo se protegen o deberían proteger los sistemas TIC en general y los dispositivos móviles en particular, que sirva para concienciar, que sirva también para que compartáis este conocimiento con vuestro entorno, que esto es súper importante para acabar replicándolo, ¿no?, y llegando al máximo número de organizaciones posible. Aquellos que os queráis adentrar en el mundo de la ciberseguridad, la ciberinteligencia, recordaros que Marc dentro de LISA también tiene el curso de director de ciberseguridad, el curso de prevención de ciberataques y también que es profesor del máster de ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa de LISA, doble titulación universitaria, y que tenemos abierta una competición de LISA Challenge Cyber Missions que podéis encontrar en la lupa de lisanews.org, aquellos que queráis participar. Así que muchas gracias, Marc, por tu tiempo, por explicar cosas tan complejas de una forma tan sencilla y amena y por habernos dedicado este tiempo a sabiendas de que estás de viaje. Así que muchísimas gracias a ti también. Un placer colaborar aquí, ya lo sabes, y nos vemos por las redes. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Hasta luego.